Y buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la clase con este ejemplo. Sí, es la población de la colonia Las Haciendas Tolucas con censos entre 1950 y el año 2005 y poblaciones entre 573 y 9455 aproximadamente. Sí, el estudio socioeconómico arrojó que la carga el consumo total con pérdidas es de 336,8 litros por habitante por día al año 2005 y que se va a bombear 10 horas al día iniciando a las 7 de la mañana y que vamos a utilizar la curva de demandas de otras poblaciones de la Conagua y el periodo de proyecto es de 30 años. Bueno, aquí empezamos pues tomando la hoja de cálculo de las regresiones y tomamos la última hoja que tenemos, clic derecho para hacer una copia de esta hoja de cálculo al libro 1, ejemplo de examen, vamos a poner. Sí, y bueno, esto ya no lo vamos a necesitar, vamos a usar las, la información del censo que están ahí en el problema, pues empezamos borrando lo que ya tenemos. Ejemplo, examen. Sí, entonces empezamos 1950 y son censos cada 10 años y después de eso cada 5, después del 90, 95, 2000 y 2005 la población. Entonces son 573, 628, 1053, 2756, 4656, 5912, 7341, 9455. Sí. Bueno, revisamos las poblaciones para ver que no nos hayamos equivocado. Sí, aparentemente están todas bien. Sí, revisamos que las columnas de nuestros cálculos abarquen todos nuestros datos, porque a veces quedan cortas las columnas si tomamos un problema donde solamente teníamos 5 censos y ya metemos más censos, ahí se puede generar un error, ¿sí? Y aparentemente todas están bien porque las series anteriores se aparcaban desde acá. Ocupan todas las columnas, que en este caso son 11. Entonces no hay ningún problema, ¿sí?
Y checamos aquí, periodo 30 años y el año del fin del periodo de proyecto, pues calculado también hay que checar eso, de que encontrar que tome realmente el último año, 2005 más 30, ya sea manualmente o ya en automático aquí usando la función max. Sí, vemos que sí, son 2005 más 30, 2035. ¿Sí? Y aquí vemos que están bien escritas las ecuaciones. Sí, aquí no hay ningún problema. Sí, bueno, aquí, bueno, sí hay un problema. Aquí, en este caso en específico, con este problema, sí, el Excel marca la constante A de la regresión potencial como cero, pero en realidad no es cero, sino que la capacidad de cálculo de aquí de Excel no puede calcular ese número, es un número muy pequeño, ¿sí? Entonces lo podemos comprobar acá con la calculadora. Cinco, 73, 6, 28, 10, 53, 2756, 4656, 5912, 7, 3, 4, 1, 5, 5, C7 y C8. Sí, vamos a calcular nada más ese potencial. C7 y C8. Sí, y aquí, bueno, dejamos esto en la primera serie. Para la potencial 9756, aquí está 9756, el R cuadrado que calculó para esa regresión potencial. ¿Sí? Entonces aquí vemos el valor es 3.16 por 10 a la menos 364. Sí, entonces aquí en Excel no tiene capacidad de calcular ese valor, por eso aparece como cero, es un valor muy pequeño, ya no lo puede calcular y por eso pone eso. En este caso específico de este problema, sí. Y por ejemplo, para corroborar eso C7 y C8, vamos a calcular el exponencial, dado el segundo es exponencial. Sí, exponencial 9760, 9759. Y aquí vemos en el exponencial 9.7 por 10 a la menos 46 es el mismo valor. ¿Sí? Y 0.05627, 0.0563, el 27 lo redondea a 3. Sí. Entonces, ese es el problema, bueno, con este problema en específico, de que aquí en este caso Excel no puede calcular ese valor tan pequeño de 3.16 por
10 a la menos 364 y por eso aparece aquí. Pero sí puede calcular R cuadrada. Sí, entonces aquí en este caso, pues de todos modos, la mejor regresión es la exponencial porque el R cuadrado es de 9760 y la población del proyecto es de 53.241 habitantes. Sí, entonces checamos acá las demás, las regresiones, ya en las gráficas vemos que son las mismas. Sí, revisamos esos también, las regresiones. Sí, sí. Está bien. Acá la potencial, esa no aparece por el error este que les había comentado. Y acá, pues que el R cuadrado lo maneja como cero. Es lo que les digo, es aquí los gráficos la potencial y la exponencial hacen cosas que no hacen, que no se calculan, las hacen diferentes el cálculo de R cuadrada y principalmente el cálculo de la R cuadrada. Sí, bueno, ya tenemos esto. Está bien, está bien. Checamos sí, todo está bien como para imprimirse. Ejemplo, examen. Está. Sí, bueno, acá en nuestra hoja, consumo total con pérdidas de 336.8 litros sobre habitantes sobre día al año 2005. Sí, entonces tenemos que calcular las demandas con este valor. Entonces checamos los apuntes desde el principio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular los gastos de diseño. Sí, y tenemos esto, consumo total con pérdidas a un año. Sí, es igual a la... Sí, entonces aquí consumo total con pérdidas al año 2005, pues esto es igual al consumo total con pérdidas al año 2035, de acuerdo a a esta y a esta igualdad. Al final del periodo de proyecto va a ser igual al principio del periodo de proyecto. Entonces, ya asumiendo eso, pues podemos calcular la demanda total con pérdidas, ¿sí? Entonces,
Sí, entonces el consumo total con pérdidas, pues va a ser este salió de un estudio socioeconómico, ¿sí? Entonces ahora tenemos que calcular la demanda total con pérdidas al final del periodo de proyecto. Ya aprovechando que demanda total con pérdidas al final del periodo de proyecto va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual al consumo por la población de ese año, ¿sí? Sí, entonces la población al año 2035, ¿cuál va a ser? Pues nuestra población que escogimos acá con la mejor regresión. Pues ahí está, esta es la 53.241 habitantes. Sí, entonces aquí ya podemos calcular nuestro 336 por esta cantidad. Sí, nos quedaría eso. Se cambió el formato para ver los separador de miles. 19.931.000 ¿qué? Entonces aquí son litros sobre día, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues eso entre 86.400 para que nos quede litros por segundo, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra demanda total con pérdidas a ese año. Sí, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya con esos gastos de demanda total con pérdidas, eso, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se convierte en el gasto medio y ya con eso calculamos el gasto máximo diario y el gasto máximo horario. Sí, vamos a tener litros por segundo de ese gasto medio. Sí, entonces aquí ahora nos tenemos que calcular el gasto el año 2035 máximo diario y el gasto máximo horario al final del periodo de proyecto. Y habíamos dicho que eso es 1.4 por 207. Cogimos los decimales en litros por segundo. Y el gasto máximo horario, sí, es 1.55 por el gasto máximo diario. Sí, entonces es 1.55 por esto. Sí, 450.36.
Sí, entonces ya tenemos los gastos de diseño. ¿Qué es lo que sigue? Ahora hay que calcular hacer el diseño del tanque. Entonces aquí buscamos nuestra hoja del tanque. En este caso es esta hoja. ¿Sí? Aquí nada más, para que no se les olvide y no vayan a generar un error, esta hoja también está ligada a la hoja de CDH. Entonces les había dicho que pues, para este caso pues, hay que escoger la hoja, darle clic a la tecla de control y seleccionar la hoja de CDH también. Ya que estén las dos seleccionadas, clic derecho, mover o cambiar y vamos a crear una copia, ¿sí? En la hoja de ejemplo examen y eso lo movemos al final. Este es Q de diseño. Este lo vamos a llamar tanque. Ejemplo examen. Sí, entonces aquí ya dice el problema que necesitamos. Estar abriendo aquello. Sí, es pura demandas de otras poblaciones. Pues aquí simplemente cambiamos otras poblaciones u otras ciudades. Sí. Y el gasto máximo diario, pues, este lo jalamos desde acá, gasto de diseño máximo diario, 290,56 litros por segundo. Sí. HB son 10 horas, iniciando a las 7 de la mañana. Bueno, eso ya quedó sin ningún problema. Sí. Entonces aquí nada más, bueno, aquí porque jalamos este número que no está redondeado, bueno, aquí lo vamos a redondear para que no nos cause tanto problema con los decimales que se ven allá abajo. Los decimales, ya. Sí. Entonces aquí ya tenemos, sí, revisamos. Gasto de bombeo, 290,56 por 24 entre 10, 697. El gasto de entrada que vamos a estar usando acá, sí, es de 240. Sí, hay que corregir, bueno, checamos que el máximo diario corresponda aquí el gasto de salida sea realmente para otras poblaciones que haya hecho el cambio. Vemos, sí, que sea esta columna la que jaló por acá, esas columnas están bien, sí. Y aquí dice que son 10 horas del día empezando a las 7 de la mañana.
Sí, aquí sí, efectivamente está empezando a las 7 de la mañana y que son 10 horas. Aquí esto es para 12 horas. Sí, eso hay que corregirlo porque este es de otro ejemplo. Entonces este debe ser cero, cero y ya. ¿Sí? Entonces aquí se ve que a las 7 de la mañana empieza, bombea por 10 horas. ¿Sí? Ese gasto de 240% del gasto máximo diario. Sí, eso ya checamos esta columna y vemos que el coeficiente de correlación es de 40,62. Entonces checamos aquí que haya hecho bien la selección si no están tan seguros de sus cálculos. Si el valor menor es 490,9 y el máximo 637, está bien. Está bien. Sí, y el coeficiente de correlación 3,6 por 637 menos 490 entre 100. Está bien. Y aquí el gasto máximo diario, sí, coeficiente de correlación por el gasto. ¿Qué gasto? El gasto máximo diario. Vemos que está bien. Sí, y eso nos corresponde. Entonces, el volumen total es de 11,802 metros cúbicos. Eso si se construye un cubo, sería un cubo de 22,77 metros de lado. Sí, entonces ya está bien, ya checamos. Aquí lo más importante es corregir o modificar esta columna de gasto de entrada para las condiciones que nosotros queremos y no dejar las condiciones del ejemplo último en el que utilizaron esta hoja de cálculo. Checamos los gráficos. Sí, efectivamente, aquí está 00 a las 7 se enciende por 10 horas, 240 y después se apaga la bomba. Este baja, este sube y vuelve a bajar el volumen del tanque. ¿Qué sigue? Ya tenemos los gastos de diseño, el volumen del tanque elevado. Entonces sigue el diámetro económico de la línea de conducción. Pues ahora abrimos el archivo que tengamos el diámetro económico. Aquí está. Y tomamos aquí también. Esta, estas hojas del diámetro económico están ligadas aquí en la columna del diámetro, está ligada a la hoja de diámetro comercial. Sí, entonces aquí hacemos lo mismo, seleccionamos la hoja del cálculo del diámetro económico, le damos clic a la tecla de control y le seleccionamos la hoja del diámetro comercial. Entonces ya de esa manera, seleccionando esas dos, clic derecho, mover o copiar, crear una copia y esa la mandamos
al ejemplo de examen y lo mandamos al final. Y aquí lo tenemos. Y esto se va a llamar diámetro económico de este problema. Pues aquí este es el ejemplo examen. Sí, gasto de bombeo. ¿Cuál va a ser nuestro gasto de bombeo? Pues el que calculamos acá en la hoja del tanque. El gasto cube es de 697 litros por segundo. Bueno, aquí, pero aquí ya lo usamos en metros cúbicos por segundo. Pues aquí simplemente jalamos eso y lo dividimos entre 1000, ¿sí? 6,697. Sí, lo ajustamos a... así es como va a quedar para no tener problemas con que estamos trabajando con litros por segundo. Longitud, aquí la longitud son 15.500 metros. Sumatoria de K de accesorios es de 60. Rugosidad, 0.003, 0.003 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? O 3 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Entonces, del desnivel delta Z, 435. Viscosidad se queda, eficiencia se queda. El costo uno, de acuerdo a este, es de 8.440,99. El costo 2 unitario de 3,1. Y HB, el HB que tenemos aquí en esta hoja, 10 horas. Es 40, me equivoqué. 8.440,99. Sí, ya tenemos los datos de entrada. Sí, el costo 2 de energía es de 8.440,99. En este caso, la relación C1 entre C2 es de 1. ¿Sí? Vamos a ver qué más estamos haciendo. Revisamos eso, revisamos el diámetro mínimo. Sí, nos dice que debemos empezar. Entonces, el gasto está bien, entre 5 está bien, 16,59 pulgadas. El gasto máximo, vemos también, unos 72 metros, 67 pulgadas. Sí, y aquí checamos, empezamos en 16, redondeamos a 18 y vemos que está tomando los siguientes, empezando en 18 y terminando en este caso hasta 36 pulgadas del diámetro económico.
Sí, entonces aquí vemos que efectivamente las pérdidas por fricción van disminuyendo cuando el diámetro aumenta. Lo mismo con el HB. Sí, la potencia, por lo tanto, disminuye, el costo de energía disminuye conforme aumenta el diámetro y el costo de instalación va aumentando conforme aumenta el diámetro. Y aquí revisamos nuestro costo total. Sí, empieza en 144 millones, baja hasta 134,900 millones y vuelve a subir a 166 millones. Sí, entonces aquí revisamos. Sí, entonces aquí al final el diámetro económico es de 24 pulgadas con un costo de 134,932,000 pesos aproximadamente. Sí, y el gasto de bombeo es de bueno, 0,7 metros, 0,697, algo así. Sí, y nuestra carga de bombeo es de 534 metros de columna de agua. Sí, y esto lo vemos aquí en la gráfica. Diámetro económico del ejemplo. Sí, que sí se cumple con la regla de que el costo total baja y después aumenta y se ve aquí claramente dónde está el costo mínimo. Sí, entonces tenemos un diámetro cónico de 24 pulgadas. Sí, y sigue la selección del equipo de bombeo. Bueno, aquí en este caso es un poquito diferente. Yo les doy la curva de un tazón y en base a eso ustedes seleccionan el número de tazones al final de este problema. Sí, entonces aquí ahora qué necesitamos, necesitamos nuestra hoja de cálculo de las selección de la bomba, que esta está Santa Mar. Este, ejemplo 3.1 más bomba. Mover o copiar, crear una copia y la mandamos ejemplo de examen y la mandamos al final. Esta
hoja no está ligada a nada, a otra, bueno, ahorita vamos a ver si tiene otras ligas, pero eso ahorita lo vamos a corregir. Este va a ser, ejemplo, examen más bomba. Sí, aquí las variables de entrada, diámetro, gasto, longitud, sumatoria de acá y todo lo demás quedó ligado a, al archivo de donde lo jalamos y al ejemplo 3.0, la hoja de cálculo de 3.0. Eso no va, eso no lo vamos a usar. Entonces aquí, entonces eso ahorita lo vamos a sobreescribir. ¿Y por qué? Porque vamos a ligar esto a nuestro hoja de diámetro económico. Entonces aquí el gasto de bombeo va a ser este, 0.07, el diámetro va a ser el diámetro económico, 24 pulgadas. Aquí 0.6096 metros. Longitud, ¿sí? Nos regresamos para acá y la tomamos de acá, de arriba. Longitud 1550. Sí, sumatoria de acá también lo borramos y lo traemos de acá del diámetro económico. Acá 60. Rugosidad también de acá del diámetro económico, la rugosidad que usamos aquí. Sí, desnivel, regresamos delta Z 435. Viscosidad y eso queda igual. Lo revisamos, el HB 534, ese que debe coincidir con el HB que tenemos aquí, 534 en la hoja de diámetro económico. Aquí lo volvió a calcular y lo calculó exactamente igual. Quiere decir que están bien los cálculos en nuestra hoja de la bomba. A lo mejor le voy a poner bomba nada más. Bomba. ¿Sí? Entonces aquí está ya nuestra 0.697, 534. Entonces, curva del sistema, ejemplo. Sí, entonces ya aquí, bueno, esto no tenemos. Vamos a borrar esta información. Sí, entonces aquí,
Borramos estas dos y metamos lo siguiente. Pues metamos la curva que está aquí. 0, esto más punto 14, punto 14, punto 28, punto 42, punto 56, punto 7 y punto 84. Entonces, ese es el HB de un tazón. 81, 79.5, 78, 76.5, 72, 69.6 y 58.5. ¿Sí? Y aquí el HB de 7 tazones, pues sería es 7. Bueno, aquí ahorita vamos a corregir eso. Lo fijamos por 81. Y esto lo copiamos hacia abajo. Sí, y aquí sería, bueno, así de manera visual, pues sería empezar proponiendo tazones e incrementando su número de tazones hasta que la curva de la bomba cruce donde queremos en el punto de operación, la curva del sistema. Entonces aquí, esta es la curva del sistema, nuestro punto de operación original, ¿sí? Y acá abajo está el HB quedó un tazón, entonces, ¿qué pasa si ponemos dos? Incrementó muy poco, 4, 5. 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces aquí serían, bueno, no vas a dar el exacto, va a ser 8. El número de tazones y va a estar un poquito sobrado porque no se escogió así la curva exacta como viene en el software de las bombas Gulch. Con 7 quedaríamos cortos. Está cruzando acá como en 0.56 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí la respuesta es de 8. Quedaría un poquito sobrada la bomba. ¿Sí? Entonces aquí esa sería la respuesta. Va a ser un HB de 8 tazones, el que necesitemos para este problema.
Sí, entonces aquí el caso más crítico, cuando tenemos un desnivel de más de 230 metros de diferencia por error, sí, ahí es el caso más crítico. ¿Por qué? Porque la curva del sistema con ese delta Z de 665 no va a estar cruzando la curva de la bomba, en este caso una bomba de 8 tazones. Ahí tendríamos ese problema, ¿sí? Pero otro caso no tan crítico es con 200 metros nada más de desnivel, porque el nivel dinámico del pozo se abatió 200 metros más abajo del que se contabilizó originalmente o que se midió, ¿no? Inicialmente durante las pruebas de campo del estudio socioeconómico. Sí, nos quedaría así de esta manera. Entonces, ese se va a convertir en caso uno. Sí, entonces aquí sería 435 más 200 metros de desnivel. Nos quedarían 635 metros de total de desnivel para el caso uno. ¿Sí? ¿Y dónde se va a estar cruzando esa curva? ¿O dónde se van a estar cruzando esas curvas? Pues aquí ya calculamos, por tanto, es más o menos como en punto uno. ¿Sí? Punto uno. Y más adelante, punto 11. Y estaría cruzando en punto 12 metros cúbicos por segundo y estaría entregando solamente el 17%, cuando hay un error de casi el 50% del delta Z que se midió originalmente. Sí, entonces aquí ahora este otro caso, para este caso nos vamos a ir al otro extremo. Sí, ahí con 50 metros de diferencia pasa esto. Sí, estaría entregando aproximadamente 0,76 o 0,8 metros cúbicos por segundo, pero no vamos a irnos hasta el extremo. Aquí con 100 metros, sí, ya está en el límite de la curva, asumiendo que de acuerdo al fabricante, esta sea la curva de la bomba y que este último punto sea el gasto máximo que puede entregar la bomba. Más allá de ese último punto, no, ya el fabricante no se hace responsable de los gastos y cargas que pudiese estar entregando el equipo. Sí, aquí como que tenemos todavía tantita chance de bajarle más. Vamos a bajarle otros 10 metros que siguen cruzando. Otros 10 metros ya no se cruzan. Vamos a dejarlo así en 110 metros. Entonces ya por arriba de un desnivel a nuestro favor, que en vez de estar entregando 435, el delta Z sea de 325, ahí estaríamos con otro problema que nos saldríamos del gasto máximo recomendado por el fabricante. Por ejemplo, si esto fuera 150 metros. Sí, ahí ya el fabricante no aseguraría porque estaríamos
no sabemos si esta curva va a seguir bajando o sube o baja ya drásticamente. Entonces ya estar dentro de esos rangos no es recomendable. Entonces el gasto máximo, el desnivel máximo para obtener el gasto máximo es de 110 metros, ¿sí? Entonces aquí esto lo corregimos, caso delta Z de 435 menos 110 son 325 metros. Y buscamos el punto donde se están cruzando. Es aquí aproximadamente en punto 837. Punto 837. Poquito. Punto 84. 85, no sé, 84. Y aquí, bueno, podríamos ver qué pasa cuando vamos quitando tazón por tazón, cómo está cambiando esta. Sí, la curva esta de 7 tazones y se ve cómo va. Pues si tenemos la misma cantidad de tazones, pues las dos líneas se sobreponen, la línea azul y la línea verde, pero ya si empezamos a hacer la variación ya bajó y aquí estaría entregando como 0,56 metros cúbicos por segundo. Para 6 sigue bajando y va a estar entregando como 0,42. Quitamos otro más, 5.
Aquí ya 5 es el límite. Sí, con 5 ya no se cruza la curva del sistema original que empieza en 435 metros. Sí, y esta curva de 5 tazones ya no se estaría cruzando, por lo tanto el agua no llegaría hasta el tanque. ¿Por qué? Porque el desnivel solo es de 435 metros y esta bomba con cero gasto está entregando 405 metros de carga. Entonces aquí ya es donde se rompe el sistema y no va a llegar agua al tanque. Entonces dejemos este con 6, ¿sí? Con 6 tazones. Entonces, con una cuarta parte menos de tazones, pues vemos que ya está afectado el sistema. Entonces, si lo dejamos y con eso se instala la bomba seleccionada, pero con 2 tazones menos. Pues con 2 tazones menos. Ahí está. Sí, y buscamos el punto de operación cambiando este valor acá. Punto uno, vemos que se mueva sobre la línea azul. 3, 4, nos pasamos. 3,38 dijimos más o menos, ¿no? Es un poquito menos, 0,37, 36, ahí está más o menos. Pero quitando 2 tazones es de una carga, está entregando el 51% del gasto, o sea que la mitad del gasto es el que estaría entregando este, esta bomba de 6 tazones al sistema. Sí, y aquí hacemos pruebas también. Esta es la curva de 11 tazones, que es lo que quedó del ejemplo pasado. No son muchos. Empezamos con 8 para que veamos cómo se sobreponen las dos curvas. 9, 10 y 11. Entonces aquí otra vez con 11 es el mismo problema. No sabemos en este trámite si cómo va a estar entregando y ya en esos casos por algo marca ese gasto máximo el fabricante. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es dejarlo en 10. Están cruzando los dos ahí en 10. Entonces, caso una bomba con dos, en caso van a ser 2 tazones más. Y buscamos el punto de operación. Aquí es punto 84. Punto 84. Punto 85. Es 84. Sí, entonces aquí punto 84 estaría entregando 120,000, perdón, 120% del gasto de diseño, pero con la condición de que es la cantidad máxima de tazones para que no se salga del gasto máximo de la bomba.
Y asumiendo que la información que teníamos allá arriba de revoluciones y diámetro sean las mismas, sí, podemos manejar esos datos y generar qué pasaría cuando la bomba se desgasta cierto porcentaje. Sí, entonces aquí estamos manejando un desgaste del 10% y todavía hay está entregando bastante agua. Vamos a ver, a subirle al 20. Sí, aquí con el 20 ya es muy dramático, de 2200 milímetros a 160 milímetros. Ya aquí la curva de la bomba no está cruzando la curva del sistema y no estaría subiendo nada de agua al tanque elevado. Entonces aquí lo dejamos en 15, sí, ya con 15% sí alcanza a subir al agua al tanque elevado. Nos falta un punto. Quince por ciento se desgasta y así es como nos quedaría. Sí que esta curva es el HB2 de 8 tazones. Tenemos aquí el HB2 de un tazón, el punto de operación 5 y los demás curvas que ya traíamos de más atrás. Entonces aquí vemos cómo al aumentar el gasto va aumentando sí, aquí ya nos pasamos, estamos como en punto 3, un poquito menos, punto 28 menos, punto 27, punto 26, ese está mejor, punto 26. Sí, entonces con ese desgaste del 15%, pues estaríamos entregando 37% del gasto de bombeo. Aquí en este caso, pues ya de 15 sería casi el máximo, porque si nos brincamos al 20% de desgaste, ya vemos que las dos curvas no se cruzan. Sí, la curva del sistema original y la curva del, del gas, de la curva con desgaste, que es esta HB2 de 8 tazones, esta azul, esta verde más bajito. Sí. Y ya con eso estaríamos terminando el examen. Sí.
Empezamos un poquito, bueno, entonces al final de cuentas hicimos este examen, bueno, hicimos este examen en son las 5:20, yo creo que lo hice. Estamos un poquito tarde, pues digamos en 60 minutos más o menos se completó el examen, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces esto voy a imprimirlo en PDF. Esto van a ser las regresiones. Este, el tanque y la hoja del diámetro económico y la de la bomba. Pues regresiones, gastos de diseño, el tanque, el diámetro económico y la bomba. Sí, entonces aquí les dejo estas 5 hojas de cálculo en PDF para que vayan empezando a trabajar en su hoja de cálculo ya para el examen, o si quieren hacer la hoja de cálculo ese mismo día del examen, pues ya cada quien sus preferencias. Sí.
Entonces ya así de esta manera, ya aquí pues, queda esta hoja ya casi lista para un examen donde ya integramos todas las hojas de cálculos con las que hemos estado trabajando en una sola, para que en este caso solamente entreguen un archivo de Excel al, entreguen nada más un archivo de Excel en el examen que vamos a tener ya muy pronto. Que habíamos dicho que ese examen va a ser va a ser regresando de Semana Santa, el lunes regresando de Semana Santa. El examen que supuestamente iba a ser para el próximo lunes se va a mover para el lunes 21 de abril, regresando de Semana Santa, y va a ser un examen en línea, ¿sí? Para que estén ya listos con su hoja de cálculo para esa fecha de examen.